Bien, ¿cómo estás, estimado Mauricio? Bueno, vamos a empezar con Bueno, la entrevista. Te voy a hacer unas cuantas preguntas sencillitas sobre el diplomado en docencia para la educación superior virtual que hemos cursado juntos, ¿no? Hemos sido compañeros en este diplomado. ujú. Y bueno, viene la primera pregunta que dice, ¿cómo el diplomado en docencia para la educación virtual por competencias te ayudó con el diseño de planes de clases alineados con tu plan global? Ya, mira, bueno, básicamente no estoy dictando docencia aún. Después del diplomado empecé la maestría. No he dictado docencia aún, pero sí me ha ayudado mucho para preparar postulaciones. He preparado ya postulaciones a cátedra a la que estimo voy a poder acceder. Y para preparar esas postulaciones me han servido mucho los conocimientos que he adquirido en el diplomado sobre nuevas estrategias, nuevos programas y nuevas herramientas que en realidad no conocía hasta ese momento. En eso me ha ayudado bastante por el momento, pero también me ha ayudado mucho, por ejemplo, en estas interacciones, en este tema de la maestría, por ejemplo, que estamos teniendo que hacer entrevistas, conexiones virtuales, todo. Antes del diplomado en educación virtual, yo cero, entonces estaba, era un poco dinosaurio en ese tema, pero realmente ahora mucho mejor, muchísimo mejor. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Pasaremos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería la siguiente. ¿Cómo el diplomado en docencia para la educación virtual por competencias te ayudó a integrar recursos didácticos, bueno, en específico en el tema del diplomado, tecnológicos en las planificaciones, ¿no? Bueno, que tienes en tu vida laboral? Como te digo, me ha ayudado bastante, principalmente en el tema de una situación que me ha ayudado enormemente, que se la tocó, creo que un poco de pasada, ¿no? Que fueron las inteligencias artificiales. No sé si recuerdas, ¿no? Que nos Sí, compartieron. Eso realmente me abrió la cabeza, me ha ayudado un montón, principalmente en la maestría que estoy cursando ahora, después también en el ámbito laboral. He empezado también a incursionar en inteligencia artificial en mi carrera, en diseño, en formulación incluso de planes y de estrategias de trabajo, de marketing, de varias cosas, te cuento, muy, muy, muy bueno. O sea, ahora apenas me animaba a manejar una, ahora estoy manejando como 7 inteligencias artificiales, entre las de diseño, las de texto, las de video, o sea es un universo. Entonces, ese diplomado realmente te abre la cabeza. A mí me ayudó muchísimo en todo esto. muchas gracias, Mauricio. Qué interesante la respuesta que me has dado. Bien, bueno, la siguiente pregunta. En el caso de que tú recibas alguna docencia, ¿cómo es que manejarías la disciplina en tus clases? Bueno, en realidad la disciplina como tal, desde las clases presenciales en las que yo dicté alguna vez clase, también he dictado varias clases presenciales a niveles de curso y charlas. La disciplina yo creo que desde un punto de vista un poco más constructivista, hay que tratarla de captar en base a la atención y en base a la motivación del estudiante. Si te das cuenta, por ejemplo, en el diploma en educación virtual, prácticamente la asistencia era total y la atención era total igual. Pero ¿a qué se debía? A que la Magíster Carlo nos bombardeaba cada día con cosas nuevas, didácticas, dinámicas. Entonces, ¿qué pasaba con todos nosotros? Nos sentíamos motivados, nos sentíamos con ganas de aprender, con ganas de ver y con ganas de hacer. No pasa en otros diplomados o en otras maestrías donde quizás a veces el contenido se vuelve un poco lento o un poco difícil de digerir. Eso genera dispersión, ¿no? Incluso hay módulos en los que varios faltan y cosas así porque no es atractivo. Yo pienso que la disciplina, más que utilizar estrategias como tales para controlar la asistencia o mantener, digamos, el foco del estudiante, tiene que ser la motivación. Si no generas un contenido
que motive al estudiante, vas a tener dispersión, hagas lo que hagas. Incluso si les haces prender su cámara a toditos, algo van a hacer. Hasta un muñeco te pueden poner, son terribles los chanos. O sea, algo van a hacer para no darte bola. Pero si tú los mantienes motivados con el contenido, ya está. No necesitas nada más. Bien, gracias Mauricio. Vayamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo es que administrarías el tiempo durante tus sesiones, ¿no? Optando por que tuvieses una clase virtual. Eso es bien complejo, ¿no? O sea, realmente creo que es la debilidad de todos, pero yo creo que tienen que ser, lo que tiene que tratar uno de hacer es dosificar el contenido y dosificar las participaciones. O sea, para que una clase sea realmente dinámica a nivel virtual, tiene que haber participación, pero tienes que dosificar las participaciones con contenido muy, muy puntual. Entonces yo creo que tiene que ser una interacción entre contenido y una adecuada dosificación. Por ejemplo, si le vas a hacer una pregunta abierta a un estudiante sobre un tema complejo, pucha, pues se te puede extender 5 o 7 minutos y ahí ya se te fue tu clase. Pero tienes que tratar, digamos, ese contenido complejo, dosificarlo, hacerlo un poco más digerible y con preguntas muy concretas. Concretas, entendibles y que aporten al contenido. Yo creo que es dosificación versus contenido. Eso es básicamente la llave para poder ir administrando mejor el tiempo. Es bien complicado, pero yo todavía no he entrado al tema de las clases virtuales, pero me imagino que va a ser un desafío interesante. Muy bien, gracias Mauricio. La siguiente pregunta es que si después del diplomado todavía has continuado con alguna participación, ¿no? En actividades de formación continua sobre el tema de docencia. Sí, bueno, después del diplomado me ha nacido la iniciativa de ingresar a la maestría en educación superior por competencias que se dictan en la EUPG. La estoy cursando actualmente, ya estoy para el cierre y planeo en realidad, ¿no? Continuar con estudios enfocados también sobre todo a este diplomado. Me gustaría profundizar sobre algunas plataformas, principalmente Zoom, perdón, Moodle, las plataformas educativas principalmente, que no las domino cabalmente y son una herramienta necesaria. Pero sí voy a continuar profundizando y he continuado profundizando porque este diplomado realmente te deja muy motivado, te deja casi con hambre de continuar aprendiendo cosas. Ese diplomado fue muy bueno. Bien. En el caso de que ya ejerzas la docencia, ¿qué herramientas digitales tú crees que serían las más convenientes para tus clases? En cuanto a herramientas digitales, me gustarían mucho estas herramientas que están enfocadas a la gamificación, a la interacción entre los estudiantes. Básicamente, yo lo que he podido ver es que lo que más impacta a los estudiantes, claro, a los compañeros en ese momento, lo que más ha impactado a todos y me ha impactado a mí, claro, es la posibilidad de interactuar en un medio virtual. Entonces interactúas entre todos, trabajas entre todos, hay pizarras colaborativas, hay incluso juegos, donde incluso puedes hacer hasta competencias, ¿no? Con los otros compañeros, donde ves que hay puntajes sobre las preguntas que estás respondiendo. Ese tipo de actividades hacen que realmente el proceso cognitivo sea mucho más dinámico y mucho más atractivo. O sea, uno realmente siente ganas de pasar a la siguiente actividad. ¿Qué otra cosa va a haber? Entonces, esas son estrategias que podría incorporar. Y principalmente también otra cosa, el trabajo de grupo. El trabajo de grupo yo creo que es una estrategia muy válida, tanto a nivel virtual como a nivel presencial. Pero a nivel virtual presenta muchas particularidades positivas, o sea, hace que la gente interactúe, se conozca, no quede apática y además el trabajo de grupos con la interacción docente. Una cosa que me ha gustado en la maestría en la que estoy cursando ahora, que no vi en otros diplomados, no me acuerdo si en el de Susi Carlo hubo, que hubo también, claro, estaba ella también en esa dinámica. O sea, que abría los grupos, se abren los grupos para que participen los estudiantes y el docente va de grupo en grupo.
se mete, ¿no es cierto? Se mete y va de grupo en grupo y va mm, dando directrices, va participando, incluso a veces en esta maestría se queda calladito, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, se queda Sí. calladito y vos estás hablando y luego el docente dice, no, pero está bien lo que están haciendo, no está mal, sigan así. Y vos, ay caramba, el docente está aquí. Así, Ah, eso sí, es es cierto, sí, pasó, pasó. interesante, me agarró, digamos, muy bonito, muy bonito. Entonces, eso, por ejemplo, hasta te da la confianza porque el docente se mete, trabaja contigo, te ayuda. Esas son dinámicas que me gustaría incorporar a nivel virtual. Bien, Mauricio, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué dificultades enfrentaste en el diplomado en docencia para educación virtual por competencias? Dificultad, ¿no? Si es que la hubo. No, pues si te cuento que sí, las hubo terribles porque, pero es que, bueno, es un tema un poco personal, pero me tomo un espacio para comentarte. Mira, cuando empecé el diplomado en educación superior virtual, yo ya me había inscrito, ya había pagado todo, pero se presentó una situación personal muy particular, me operaron. Sufrí una operación y tuve que ir a hacerme operar a Sucre. Entonces, yo ya calculé el tiempo de la operación y el posoperatorio y ya sabía que me iba a caer el posoperatorio justo cuando iba a estar en clases del diplomado. Entonces, salí de la operación, estaba en el posoperatorio y empezaron las clases. Una desgracia, una desgracia, porque desde las primeras sesiones, la Magíster Carlo nos fue bombardeando con trabajo, ¿no? Lo cual era bueno para el tema este de reforzar los conocimientos y todo. Y no eran trabajos complicados, ¿no? Pero eran hartos trabajos. ¿Te Sí, acuerdas, no? sí, Entonces, para mí fue bien complicado, porque o sea, los 10 días después del posoperatorio que tuve que pasar clases en Sucre, solo, además porque viajé solo, estuve en el posoperatorio solo, no fue de terror, hermano, fue de terror. Pero más allá, digamos, de que mis circunstancias fueron particulares, había sí una cierta sobrecarga de trabajo. Yo notaba una cierta sobrecarga de trabajo en el diplomado que no noté en el anterior en el que estuve, porque salí también, ni bien terminé un diplomado, entre otros. Entonces, no notaba una sobrecarga tan fuerte. Nos daban, digamos, un trabajo por semana en el anterior diplomado, pero Susi Carlos te daba un trabajo por clase, pum, 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 a sí. veces dos por clase, ¿no? Dos y se te iban acumulando, ay, qué desgracia. Fue muy bonito, pero sí noté cierta sobrecarga de trabajo. Igual después la noté, después de que ya llegué aquí a Cocha, ya estaba bien, igual seguía, ¿no? Entonces era un poco sobrecargado el diplomado a nivel de trabajo, pero yo entiendo que era una estrategia necesaria para reforzar conocimientos, porque en todos estos aspectos de las plataformas digitales no hay otra forma de aprender mejor que haciendo, ¿no? No hay otra. Tienes que hacer para aprender. Eso fue básicamente, Johnny. Ya, Mauricio, gracias. La penúltima pregunta es, ¿cuáles fueron las respuestas frente a las dificultades que tuviste después del diplomado en docencia para la educación virtual por competencia? ¿Dificultades en qué sentido? O Eh, sea, las dificultades que me has comentado, ¿cuáles fueron tus respuestas para que no te detenga, ¿no? A continuar con el diplomado. ya. Bueno, en ningún momento la opción fue abandonar porque yo no abandono. La verdad es que no abandono nada. Entonces soy de los que le mete como sea. Y no, pues tuve nomás que tratar de organizarme en realidad mentalmente y organizar mis tiempos para trabajar. Entonces, eso fue básicamente en las primeras 2 semanas. Fue obviamente por este tema de salud, pero ya después igual contrastando con el trabajo, ya llegando a Cocha, igual, o sea, fue más tema de organización. Obviamente hay diplomados como este en los que te dan varias actividades y trabajos, pero hay que tratar de organizarse. Y yo pienso que lo ideal siempre es hacer los trabajos, eso ya fui viendo casi desde el tercer módulo, hacer los trabajos ni bien te llegan. O sea, ya no, yo no me dejaba, digamos, ya. O sea, desde el tercer módulo la Magíster Carlos lanzaba un trabajo y a veces lo trataba de hacer en la clase o lo hacía ese día. Terminaba la clase y a veces en fresco me quedaba hasta las 11 12 hacía el trabajo y listo, me olvidaba. Esa fue una estrategia que la vi un poco más práctica porque
Eso de guardarme los trabajos hasta el fin de semana y hacer tres, cuatro cosas era un desastre. Era un desastre. Sí, sí, me imagino, me imagino. Bien, Mauricio, la última pregunta es, ¿qué puedes enseñar a otros de tu experiencia del diplomado en docencia para la educación virtual? Mira, yo, bueno, más que, o sea, enseñarles, tanto como enseñarles, no sé, recomendar en realidad, ¿no? O sea, la experiencia en el diplomado este virtual fue para mí, es muy espectacular, o sea, realmente muy buena. Nos ha dado un montón de insumos nuevos y de herramientas nuevas, muy útiles, muy, muy, muy útiles, muy prácticas. Yo lo recomendaría a todo el que lo pueda tomar en realidad, ¿no? A mí me pareció un diplomado excelente, excelente. En realidad me parecería un material muy, 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 muy rico para una maestría. O sea, porque hay muchas plataformas que las pasamos casi así, pero muy por encima, ¿no? En Sí. el tiempo que se tenía. Pero digamos, si en una maestría se le pudiera dar realmente una profundidad y casi sacar especialistas, sería espectacular. A mí me encantó el diplomado, yo lo recomendaría y básicamente le explicaría a la gente que son todas las herramientas que te van a proporcionar ahí que deberían ser de conocimiento básico en esta época. O sea, en esta época que es todo virtual y todo el manejo de plataformas y tecnologías. Este diplomado te instrumentaliza muy bien. Es muy, muy completo y es muy bueno. Listo, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo, la verdad, ha sido un gusto realizar esta encuesta contigo y a tu experiencia nos has dejado bastante de lo que has vivido, ¿no? Individualmente tú, ¿no? Tus propias experiencias. Te agradezco nuevamente y bueno, nos vamos a estar viendo muy pronto. A ti las gracias, Johnny, por tomarme en cuenta y bueno, para lo que necesites estamos para servirte, hermano. Listo. Muchas gracias, Mauricio, que te vaya bien y éxitos en tu trabajo. Un gusto saludarte. Que te vaya bien, muy bien. Igualmente, saludos, hermano. Un abrazo. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.